¿Qué significa para mí la Universidad Autónoma de la Ciudad de México? Y significa un año entero, porque no hice más que la gestión de la universidad y prácticamente dejé mis cursos y a estudiar y a escribir. Puedo decir, entregué un año de mi vida a la universidad, porque los estudiantes y un buen grupo de profesores me pidieron si pudiera hacer ese trabajo que nunca había hecho de gestión universitaria, porque soy más bien un investigador y un filósofo que piensa la realidad y está comprometida con ello, pero que nunca había realmente asumido las funciones burocráticas. En toda mi vida nunca fui secretario administrativo en alguna función que no fuera la investigación y sobre todo escribir. Y por eso he publicado muchas obras que están en mi página, que pueden ser leídas porque todas están abiertas a que puedan ser bajadas gratis para su lectura. Yo me autointerpreto un intelectual orgánico de un proceso cultural y político en América Latina y en México en particular. De manera que cuando me pidieron colaborar con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que estaba en una horrible crisis, a punto que podría haber quizás tenido que cerrar sus fuentes, porque realmente habían llegado a una situación imposible, que se desviaba de su sentido original de ser una universidad abierta a un tipo de estudiante que por lo general no entra a la universidad y por lo tanto era un servicio a la Ciudad de México muy interesante y al país un nuevo tipo de universidad. Cuando lo acepté, lo hice con el espíritu de retribuir lo mucho que México hizo en mi vida y me dio, y por lo tanto era como una especie de pago y al mismo tiempo de agradecimiento de lo que me había dado México en 40 años de docencia universitaria, donde yo aproveché y he formado casi o tenido contacto con más de 10,000 estudiantes en mis 40 años de maestro. Era una tarea completamente distinta. Me acuerdo cuando tuve que enfrentar a toda la comunidad en un discurso que había más de 1,000 participantes, estudiantes y profesores, y gritaban hurras y demás. Dije que mi propósito era actuar de tal manera que la función del rector desapareciera casi y fuera asumida
por la comunidad, por su consejo y por los estudiantes para que estos pudieran continuar después que yo cumpliera con la función. Estaban tomados muchos planteles, en alguno de ellos llegué yo pues en mi auto, en mi autito, solo, sin guardaespaldas, y me esperaba toda una cantidad de gente que decía fuera Dussel, no me querían, y entonces yo los enfrenté cuerpo a cuerpo, diríamos, extendiendo mi mano y diciendo vamos a empezar una nueva etapa, pero algunos muy enojados ni la mano me dieron y yo me tuve que abrir camino entre los estudiantes que estaban en contra de mi posición porque estaban las cosas muy divididas, pero yo entré solito, los enfrenté, dialogamos, discutimos y no hubo más problemas. No me tomaron un solo plantel durante ese año y eso que la universidad estaba despedazada porque muchos planteles estaban tomados por un grupo o por otro, se disolvió y yo extendí mi mano y pude hacer un año de trabajo. Si no logramos tanto fue porque había muchas antiguas tradiciones y grupos que impedían el llegar a más frutos, porque la universidad podría haber logrado avanzar mucho más ese año, pero surgieron grupos de profesores que por ciertos intereses personales ponían trabas y hicieron que no pudiese crecer, porque yo me propuse no solo mejorar todo lo que existía y aún crecer con un otro campo en Milpa Alta, sino yo pensaba lanzar un gran sistema de enseñanza a distancia, con el cual la universidad hubiera tenido muchos miles de estudiantes más que los que tiene hasta ahora. De tal manera que el año que estuve como rector fue un año de reorganización de la universidad, estabilización de los proyectos, aumento en 30% del presupuesto de la universidad de ese solo año, lo cual pues va a servir después para poder hacer obras, y la universidad quedó establecida de tal manera que se pudo elegir el nuevo rector ya según la ley y según los estatutos de la universidad y estabilizarla para comenzar a crecer, que es lo que yo había pensado. El tema justamente de la eficiencia terminal fue una espada de Damocles que la universidad tenía con respecto a aquellos que pensaban que no se justificaba una universidad. Y justamente por eso yo encaré el tema de hacer que la universidad fuera como dual, una de presencia que es más difícil por el tipo de alumno que viene de grupos populares y con mayor dificultad, y en cambio el efecto nacional que permite la enseñanza a distancia. La enseñanza a distancia complementaría una mayor eficiencia terminal y al mismo tiempo una mayor utilización de los recursos, de tal manera que se podría lograr una eficiencia 10%
de lo que costaría un alumno con enseñanza presencial, pero organizada de una manera realmente de nivel que no se logró y que había posibilidad, pero tenía sus costos. Y no se eligió gastar un poco para tener mayor eficiencia terminal y estar en todo el país por un proyecto más egoísta, diría yo, de continuar con la enseñanza presencial más costosa para los tipos de alumnos que había sido fundada la universidad, que eran grupos que procedían de los grupos más populares. En el caso de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, yo creo que para que se pueda llevar a cabo el proyecto de estar presente en los grupos populares que tienen mayor dificultades para llegar a las universidades ya de prestigio, pero al mismo tiempo de larga tradición, como la UNAM, yo creo que en el futuro, y aprovechando la experiencia de la pandemia, debe darse a la universidad un gran andamiaje, estructuración de la enseñanza a distancia. La enseñanza a distancia no es todavía utilizada en el país de manera eficaz, con tipos de instrumentos pedagógicos que funcionen a nivel a distancia, donde cada alumno, cada participante pueda ser seguido, aunque sean miles, seguidos personalmente, no con un aumento exagerado de personal, sino por herramientas, instrumentos que nos da la enseñanza a distancia, las lecturas y también una cierta presencia en la enseñanza en los fines de semana, viernes, sábado, donde el alumno puede reunirse en distintos lugares para tener una cierta presencia, pero debe aumentarse y pensarse seriamente en la eficacia de la enseñanza a distancia, por una parte, y por otra, un cambio intrínseco de la enseñanza que deje de ser eurocéntrica y colonial y pueda ser realmente latinoamericana y mexicana. Y al mismo tiempo entonces piense desde sus propias tradiciones y desde sus propias experiencias. Nuestros maestros todavía guardan una exagerada formación eurocéntrica, enseñando cosas que se pueden enseñar y son útiles en Estados Unidos o Europa, pero no tanto en América Latina y menos para los alumnos que se quiere tener en el campo más popular. Y eso supone, claro, modificar cosas que aún no se han realizado. Por ejemplo, el hecho de que la universidad tenga en la introducción de sus alumnos la prueba de entrada sea lanzada a la suerte. Eso nos impide el tener primero un diálogo
con todos los que pretenden ser alumnos y elegir aquellos que tienen más conciencia social y mayor responsabilidad. Y entre ellos, entonces, ejercer un sorteo, pero no abrir el sorteo en primera instancia, porque entra mucha gente que lo que quiere es un título para aumentar su salario en su trabajo. No, tendríamos que hacer de 10.000 que piensan entrar un diálogo personal con cada uno, elegir los mejores de esos 10.000 que fueran 3.000 y luego entre ellos se sortean los que entran. Y ya tendríamos un primer clivage, un primer modo de saber que el alumnado que tenemos es un alumnado disponible y dispuesto a, cuando saque el título, esté al servicio del pueblo y no en cambio que se sirva del título para una promoción personal. Y en ese caso repetimos el modelo de las demás universidades. Eso está todavía por delante, hay que lograrlo, siempre ha sido dificultoso, pero yo espero que ahora, gracias a la experiencia de la pandemia, podamos dar un paso en ese sentido y normalizar la pandemia y profundizar su experiencia para incorporarla a la manera cotidiana de realizar la universidad por cursos hechos bien y grabados, pero al mismo tiempo hacer los cursos presenciales y guardar también memoria de esos cursos presenciales. Tenemos que hacer un cierto gasto en la tecnología cibernética para entonces los cursos estar auxiliados por instrumentos de Internet y electrónicos que hagan más eficiente la enseñanza. Como rector, yo estaba todos los días con la puerta abierta y al mismo tiempo en contacto con alumnos y con profesores, sentándome en todas las reuniones, gastando cientos de horas full time. No podía dejarme a otra cosa, a escribir ni a estudiar como rector y como autoridad para que la comunidad creciera en unidad y en sentido comunitario. Superar el egoísmo del que hace lo posible de participar lo mínimo para continuar su proyecto personal. Los profesores deberían integrarse de manera generosa y dedicados plenamente a la enseñanza, al contacto con los alumnos y tener sus puertas abiertas desde el rector para abajo. Y entonces yo dije cuando llegué como rector, yo voy a trabajar para disolver el rectorado. Puedo decir, para no aparecer como rector, sino como el promotor de todas las actividades. Y por eso me interesó mucho un trato personal y simpático, desde los empleados de limpieza hasta los colegas de mayor nivel. Hacer una comunidad que esté al servicio de los estudiantes,
que responsablemente tomen la gran ventaja o la gran posibilidad que le da el Estado de una universidad gratuita, no para que el día de mañana aumenten su salario, sino para aprender a servir al pueblo. Entonces, la enseñanza es un servicio que hace un profesor y el egresado de la facultad no piensa sobre todo en la eminencia, sino en la posibilidad de servicio a la comunidad, lo que no está para nada con ser contrario a la eminencia. Podemos tener excelencia, pero al mismo tiempo y sobre todo estando al servicio. Yo dije, yo pienso que ser rector es escuchar a los alumnos y a los profesores y estar a su servicio. Y así como lo tiene que estar el rector, tienen que estar los miembros de la administración, tiene que estar el claustro de profesores, pero también tienen que estar los alumnos con respecto a sus otros compañeros. Una comunidad de servicio en vista del desarrollo de nuestro pueblo, que en su mayoría sigue siendo pobre y que hay que ayudarlo a que pueda emerger en una situación más realizada, feliz, de vida, que por lo general la minoría de los mexicanos logran vivir una vida que se viva al nivel de las posibilidades de la civilización en este momento.